Dicen que la verdad es como la luz, pero si la luz fuera tan clara, cada rostro sería visible, cada mentira estaría expuesta, y cada secreto, signiarel volsiame a salopra spiente. Sin embargo, el mundo no funciona de esa manera. Algunos secretos están enterrados tan profundamente, que con el tiempo, el peso de su propia existencia, se convierte en un castigo en sí mismo, y a veces, la verdad que buscamos es precisamente aquello que nos espera. En el tranquilo pueblo de St. Mary's Mead, alguien sabía más de lo que decía, alguien había visto, alguien había escuchado, pero solo aquellos que realmente comprendían serían capaces de reconocerlo, por lo que realmente era, una pista. Había una inquietud en el aire de St. Mary's Mead, un cambio sutil, casi imperceptible, como la campana lejana de un reloj que solo los oídos más atentos podían escuchar. El pueblo respiraba exhalaciones lentas, medidas, el tipo de suspiro que hablaba de años asentándose en la tierra, de cabañas encorvadas con el paso de las estaciones, de árboles que susurraban secretos olvidados hace mucho tiempo, pero hoy, algo se agitó, bajo la cálida luz del sol, más allá del alcance de la razón, algo invisible. La llegada de la señorita Eleanor Whitcombe no fue un evento ordinario. Ella no visitó simplemente, llegó, y lo hizo con el peso de cosas tácitas, como el viento que arrastra polvo de lugares que nadie se atreve a nombrar. La señorita Marple, sentada en su pequeño jardín entre lavanda y manzanilla, lo sintió antes de verlo. El aire cambió, el momento se estiró, y luego, muy suavemente, la puerta crujió. Siguió una voz familiar. Jane, se estás brillando positivamente al sol. La voz de Eleanor era ligera, su sonrisa practicada, refinada como la tela de su costoso vestido, pero la señorita Marple no escuchó el encanto, escuchó el agotamiento, cosido entre las palabras. Han pasado años, ¿qué te trae a este pequeño rincón del mundo? Por un instante, Eleanor dudó, luego, con una respiración demasiado lenta, respondió, un simple descanso, Jane, nada más. Soltó una risa ligera, pero era el tipo de risa que caía en los espacios entre ellas. A veces, uno solo necesita alejarse de todo, solo unos días, pero sus dedos, apoyados en el borde de su taza de té, golpeteaban un ritmo inconsciente, uno que no coincidía con sus palabras. Y luego, después de una pausa más pesada de lo que debía ser, Eleanor alcanzó su bolso, sacó una carta, delgada, usada, doblada tantas veces que hablaba de ser leída y releída hasta el cansancio. Los ojos de la señorita Marple se afilaron. Algo importante, Eleanor. Por un momento, Eleanor se quedó rígida. Sus dedos se endurecieron sobre el papel frágil. Su rostro perdió el color. Un tipo de palidez que no regresa fácilmente, como si algo frío se hubiera instalado en su pecho, pero igual de rápido, la máscara regresó, suave, sin esfuerzo, el tipo de expresión que la esposa de un diplomático perfecciona con los años. Oh, nada de importancia. La señorita Marple no presionó, no lo necesitaba, porque sabía, tan seguramente como conocía el giro de las estaciones, que lo que Eleanor Whitcombe estaba escondiendo no permanecería oculto por mucho tiempo. Con la elegancia de alguien que había dominado el arte de ocultar inquietudes, Eleanor deslizó la carta de nuevo en su bolso. Sus dedos persistieron demasiado tiempo en los bordes desgastados. Luego, con una sonrisa medida, se puso de pie. Sus movimientos fueron rápidos, deliberados, como si quedarse un momento más pudiera deshacer algo que era mejor dejar intacto. Debo irme, Jane. Su tono era ligero, pero su voz cargaba un peso más profundo. Hay una recepción esta noche, y bueno, los deberes nunca terminan, ¿verdad? Siguió una risa suave, pero en sus bordes, era quebradiza. Ha sido encantador verte. Debes venir mañana por la noche,
a la finca de Whitcomb. Una pequeña reunión de amigos, nada más, ¿lo entiendes? Por supuesto. La señorita Marple la estudió un momento, luego asintió. Se pudió taberjábada, oh Dios, sus labios se separaron, como si fuera a decir algo más, algo importante, pero el momento pasó, su expresión cambió, se suavizó, se volvió ilegible, y con un giro enérgico, Eleanor, salió, el clic de sus tacones sobre el sendero de piedra, y reveló la tensión que trataba de ocultar. La señorita Marple observó de cerca, vio el ligero temblor en las manos de Eleanor, el paso vacilante, antes de enderezarse, y eso fue suficiente. Una invitación, tan casual como parecía, rara vez era solo eso. Un rompecabezas empezaba a tomar forma, uno que ella no tenía intención de ignorar. Cuando llegó la noche de la recepción, la finca de Whitcomb se alzaba en el borde del pueblo, como un centinela imponente. Sus grandes ventanas ardían con el resplandor dorado de los candelabros. Desde la distancia, parecía cálida, acogedora, pero la señorita Marple sabía mejor. Las apariencias pueden ser engañosas. Al bajarse del carruaje, ajustó su sombrero, sus prácticos zapatos crujieron sobre la grava, el aire era espeso, no solo con el aroma de flores frescas y perfumes costosos, sino con algo más, algo menos tangible, una corriente subterránea de tensión, tejida entre la risa educada y el sutil tintineo de las copas de cristal. La noche solo estaba comenzando. Parpadearon hacia él con algo apenas disimulado. Su intercambio fue tranquilo, pero cargado, palabras habladas en un idioma que no requería que se entendiera el sonido. La mirada de la señorita Marple se desvió entre ellos, atrapando la ligera tensión en los dedos de Camille, mientras descansaban contra el tallo de su copa de vino, la forma en que la sonrisa de Blackwell se amplió demasiado, como una máscara estirada hasta el límite. Había algo allí, algo invisible, pero indudablemente presente. La señorita Marple dio un cuidadoso paso más dentro de la multitud, sus sentidos agudizados. Esta no era una reunión ordinaria, ni una simple colección de conocidos en conversación ociosa. Algo más estaba en juego aquí, algo oculto bajo la superficie, esperando, solo esperando, a ser descubierto. La risa, aguda, deliberada, demasiado fuerte, demasiado forzada, era un movimiento calculado. La señorita Marple había visto este tipo de escena antes, el tipo que vendía algo invisible, tejiendo medias verdades en el aire hasta que se volvían indistinguibles de la realidad. Pero ¿qué estaba vendiendo exactamente Leonard Blackwell esta noche? Aún no lo sabía. Su mirada pasó junto a él, más allá del resplandor dorado de los candelabros y el brillo de las copas de cristal, que hasta detenerse en una figura rígida y atenta en el borde de la habitación. Capitán Julian Merrick, su postura, inflexible, su uniforme, impecable, pero eran sus ojos, afilados, cazadores, depredadores, los que llamaban la atención. Escaneaban la habitación con la precisión de un halcón al acecho, sus dedos flotaban cerca del bolsillo de su chaqueta, como si probaran el peso de un arma oculta. Precisión militar, sin dudas, sin indulgencias. Un hombre que nunca perdía el equilibrio, que jamás dejaba de evaluar cada rostro en la sala. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia Lady Eleanor, su voz baja pero cargada de intención. El capitán Merrick parece que está a punto de informar a un general. La educada risa de Lady Eleanor fue demasiado ensayada, quebradiza en los bordes. No creerías con qué frecuencia he escuchado esa misma frase, murmuró, pero hombres como él, bueno, apenas se puede esperar que sean otra cosa, ¿verdad? Antes de que la señorita Marple pudiera responder, otra presencia se deslizó a través de la multitud, una figura menos imponente en tamaño,
pero mucho más pesada en presencia. Inspector Henri Duval se movió en silencio, su sola existencia más contundente que cualquier palabra. Su traje gris carbón, severo, rígido, parecía absorber la calidez de la sala. Sus ojos, fríos, escrutadores, se posaron brevemente en la señorita Marple, antes de continuar escaneando la multitud, evaluando, midiendo, calculando. Saludó ella, con un tono ligero, pero sabio. Veo que te estás mezclando, como de costumbre. Siempre prefieres las sombras, o esta noche es una ocasión especial. Los delgados labios del inspector se curvaron. Una imitación de sonrisa. ¿Me conoces, señorita Marple?, respondió con voz seca. Siempre es más informativo observar, desde los bordes. De hecho, murmuró ella, con la mirada afilada, en una habitación llena de voces, son los silenciosos quienes siempre tienen más que decir. Algo parpadeó en la expresión del inspector, tan rápido como llegó, desapareció. Dejó escapar una breve, seca risita, pero la señorita Marple ya había dirigido su atención a otro lado. Cerca de la entrada, una corriente de aire frío barrió la calidez de la estancia. Víctor Petrov había llegado. El agregado soviético se movía con una elegancia inquietante, su presencia era un susurro, un murmullo que, sin embargo, atravesaba todo el ruido. Alto, delgado, impecable. No caminó, se deslizó por la multitud, una sombra entre la luz de las velas. Sus ojos, oscuros observadores, nunca se detenían demasiado en ninguna persona, pero lo veían todo. Cuando su mirada se cruzó con la de la señorita Marple, algo brilló en su expresión. Diversión, o este reconocimiento. Incluso en los pueblos pacíficos, señorita Marple, las sombras caen largas. Su voz era suave, su acento grueso pero preciso. Se acercó, bajando el tono apenas lo suficiente para sugerir intimidad, sin concederla del todo. Un lugar tranquilo como este, me pregunto, ¿alguna vez se siente sofocante? La señorita Marple lo estudió en silencio, dejando que la pregunta flotara en el aire cargado de secretos. Luego, con una diminuta sonrisa de conocimiento, respondió, supongo que las sombras pueden ser bastante sofocantes, cuando uno se encuentra demasiado cerca de ellas. Petrov sonrió apenas, su expresión, inescrutable. Quizás, murmuró, pero algunos de nosotros, hemos aprendido a respirar en la oscuridad. Antes de que ella pudiera responder, el movimiento en el otro extremo de la habitación captó su atención, que hasta entonces se había movido con la gracia de quien domina la compostura. Ahora se alejaba de la conversación. Sus dedos enguantados se aferraban a un pañuelo, presionándolo contra su rostro. Su expresión, externamente serena, pero traicionada por la palidez de su piel, por el leve, casi imperceptible, temblor en sus manos. Algo estaba mal. La señorita Marple tomó un sorbo lento de su bebida, sin apartar la vista. Eleanor estaba ocultando algo, pero, ¿acaso no lo estaban todos en esta habitación? El aire, demasiado espeso, las palabras, demasiado cuidadosamente escogidas, las sonrisas, demasiado controladas. Esta no era una reunión de diplomáticos y aristócratas disfrutando de una noche de conversación y buen vino. Era un juego, uno, cuidadosamente orquestado, y la señorita Marple tenía toda la intención de jugar su papel. La velada había comenzado como cualquier otra, el sonido de zapatos pulidos sobre el mármol, las bandejas de plata flotando por la estancia, los gestos elegantes de saludos bien ensayados, palabras como acuerdos comerciales e intercambios culturales, se deslizaban por la sala como el humo, ocultando el verdadero propósito de la reunión. Pero la señorita Marple lo había visto antes: las máscaras, los movimientos sutiles, los cálculos ocultos.
En algún lugar dentro de esta jaula dorada de riqueza y diplomacia, algo se estaba desmoronando, y ella pensaba estar allí cuando ocurriera. Entonces, justo cuando el embajador Lexton alzó su copa para un brindis, un grito, agudo, escalofriante, destrozó la ilusión de cortesía como un cristal haciéndose añicos en el suelo. La sala se congeló, el murmullo cesó, solo quedó el parpadeo suave de los candelabros, y luego, otro grito, más frenético, más desesperado. El capitán Adrian Holloway, que hasta entonces había permanecido inmóvil, reaccionó de inmediato. Su mano se deslizó hacia su abrigo, como si buscara el peso tranquilizador de un arma oculta. Nadie se mueve, ordenó, su voz afilada como una cuchilla. Las sombras, las mentiras, las medias verdades. Todo estaba a punto de desmoronarse. La mirada de Eleanor se afiló. Esto parece fuera de lugar. Se volvió hacia el capitán Holloway. Su mirada penetrante se encontró con la suya. Era un hombre de precisión militar, pero en ese momento, incluso él dudó. Un fuerte choque resonó en el pasillo. Arriba, la puerta cedió bajo la presión. Dentro, la escena estaba pintada en sangre. Nicholas Crane, el informante del embajador Lexton, yacía desplomado en su silla inerte. Un goteo carmesí descendía lentamente desde el borde del escritorio, sin signos de lucha, sin entrada forzada, solo un desorden demasiado perfecto, y sobre una pila de papeles dispersos, un telegrama medio abierto. La inspectora Eleanor dio un paso adelante, sus ojos absorbiendo cada detalle. El capitán Holloway la siguió, su voz, un gruñido contenido. Esto significa que el asesino todavía está entre nosotros. Sus dedos se agitaron cerca de su cinturón, listos para actuar. Eleanor hizo una pausa, dejó que el silencio se alargara, que la tensión se afianzara. Luego, su voz rompió la quietud con una certeza inquietante. Tal vez el asesino ya está esperando a su próxima víctima. A pesar del cálido resplandor de los candelabros, una sombra pareció arrastrarse sobre la reunión. Con cada mirada nerviosa, con cada paso vacilante, quedó claro, esta noche estaba lejos de terminar. La gran estada, con sus resplandecientes candelabros, y su suelo de mármol pulido, era un lugar donde el poder y los secretos danzaban bajo la máscara de la cortesía. La velada transcurría con elegancia, hasta que, un grito, agudo, antinatural, rasgó la ilusión de calma. Los invitados se congelaron, las copas quedaron suspendidas en el aire. Otro grito, aún más desesperado, resonó desde arriba. El aire se espesó con un miedo tácito. El capitán Víctor Henshaw, un hombre de disciplina férrea, ya estaba en movimiento. Sus ojos entrenados recorrieron la habitación, escudriñando cada expresión, cada gesto. Nadie se va, ordenó. Su voz, firme como un disparo. Los sirvientes se apresuraron a reunir a los invitados en el salón. Susurros nerviosos crecieron hasta convertirse en un murmullo inquieto. En medio del caos, Evelyn Ashford permaneció inmóvil. Sus ojos, afilados, destellaron sobre los rostros de los invitados. Observó las manos que se crispaban alrededor de las copas de champán, las risas forzadas, demasiado cortas. Afuera, el viento aullaba contra las imponentes paredes de la finca, como si la propia naturaleza sintiera la perturbación que se gestaba dentro. El capitán Henshaw encabezó la carrera escaleras arriba. Sus botas resonaron con siniestro eco sobre la madera. La puerta del estudio, de donde habían estallado los gritos, se alzaba, cerrada. Extendió la mano, giró la perilla. Nada, bloqueada. Desde adentro, con un gesto rápido, forzaron la entrada. La puerta se abrió con un crujido rotundo. Dentro, una escena espeluznante, papeles esparcidos por el suelo, una silla volcada, y en el centro de todo, el señor Raymond Caldwell, inmóvil,
su cuerpo desplomado sobre el escritorio, un abrecartas, hundido profundamente en su pecho. La hoja aún brillaba bajo la tenue luz. Evelyn apareció en el umbral justo cuando la gravedad de la escena se asentaba en la habitación. Sus ojos recorrieron cada rincón, cada pequeño detalle. Esto, murmuró, dando un paso adelante. John no es un crimen pasional, es demasiado preciso, demasiado controlado. El capitán Henshaw frunció el ceño. ¿Estás sugiriendo que esto fue escenificado? Evelyn asintió. Su mirada descendió hasta un cajón medio abierto. En su interior, documentos oficiales, en aparente desorden. Alguien quería que creyéramos que aquí hubo una lucha, susurró. Pero, mira más de cerca, el caos es demasiado calculado. El inspector Edmund Graves entró en la habitación, su expresión, ilegible, observó el cuerpo, la puerta cerrada, la escena demasiado ordenada, demasiado intencional. Esto, dijo con voz baja, no fue solo un asesinato, fue un mensaje. Abajo, la tormenta rugía con furia. Dentro, la casa estaba sumida en un silencio tenso. Los invitados se apretaban en el salón, susurrando con temor. La atmósfera era sofocante. Miradas cautelosas, sospechas flotando en el aire, envolviendo la habitación como humo invisible. Lady Beatrice Langley, pálida pero compuesta, se sentó con las manos entrelazadas en su regazo. ¿Dónde estabas cuando se escuchó el grito?, preguntó el inspector Graves, su voz engañosamente tranquila. Lady Beatrice parpadeó. En el ala oeste, respondió con suavidad. Sus dedos se crisparon ligeramente sobre su vestido. El inspector la observó de cerca. Un sirviente afirma haberte visto cerca del estudio. Un leve titubeo, apenas una inhalación perceptible. Tal vez, deambulé sin darme cuenta, enmendó rápidamente. Evelyn, sin apartar la mirada de la escena, inclinó ligeramente la cabeza. Un error curioso, reflexionó, especialmente cuando uno evita algo. El siguiente nombre resonó en la sala: Coronel James Whittaker, un hombre de movimientos medidos, postura rígida. Años de disciplina militar se reflejaban en cada uno de sus gestos. Tú estabas a cargo de la seguridad, dijo Graves con voz firme, y sin embargo, tus registros están incompletos. ¿Por qué? Los músculos de Whittaker se tensaron. Estaba ocupado, respondió con voz grave. La situación era fluida. Evelyn esbozó una sonrisa apenas perceptible. Qué conveniente, murmuró. Fuera, la tormenta arreciaba con furia. Dentro, una tormenta aún más peligrosa estaba apenas comenzando. Simétricas, antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente, y el inspector Nathaniel Rook entró. Su expresión, tallada en piedra, no dejó lugar a dudas. Examinó el cuerpo, la escena, el trastorno calculado. Este fue un mensaje, dijo al fin, su voz baja, pero firme, y tengo la intención de descifrarlo. En la planta baja, los invitados fueron acorralados en el salón, sus murmullos tejiendo un tapiz de inquietud. Lady Beatrice Lennox se sentó perfectamente equilibrada, sus manos dobladas en su regazo, aunque el más mínimo temblor traicionó su compostura. ¿Dónde estabas cuando se escuchó el grito? La voz de Rook era suave, pero tenía un filo cortante, una cuchilla oculta bajo la seda. En el ala oeste, respondió ella demasiado rápido. Un sirviente te coloca cerca del estudio, señaló Rook. Una pausa, un parpadeo, el más leve rastro de vacilación. Tal vez deambulé, enmendó ella. Su voz era estable, pero la mentira se aferraba a ella, como el aroma del perfume. El siguiente fue el coronel Aldrich Hell. Su postura, rígida con disciplina militar, lo delataba. ¿Estabas a cargo de la seguridad?, dijo Rook, entrecerrando los ojos. Tus registros están incompletos. La mandíbula de Hall se tensó.
La situación era fluida. Eleanor inclinó la cabeza, su sonrisa apenas perceptible. ¡Qué conveniente! Pero fue Víctor de Bereaos quien más intrigó a Eleanor. Se dejó caer en una silla de terciopelo, su sonrisa un accesorio permanente. ¿Dónde estabas?, preguntó Rook. De Bereaos exhaló con pereza. Abajo, por supuesto. Su mirada era afilada. A pesar de su aire informal, debería preocuparme. Eleanor lo estudió con detenimiento. La preocupación es la marca de la culpa. Usted, señor de Bereaos, no parece del tipo que se preocupe por nada en absoluto. Más tarde, cuando la casa se sumió en un tenso silencio, Eleanor se retiró al guardarropa. Sus dedos rozaron el forro de terciopelo de su bolso, y un escalofrío recorrió su espalda. Había algo dentro que no estaba ahí antes. Sacó un sobre. Su contenido estaba garabateado con una mano temblorosa. Entrega dentro de las 24 horas. Fallar no es una opción. Su pulso se aceleró. Esto no era solo un asesinato, era el inicio de algo mucho más grande. Y Eleanor tenía la intención de descubrir exactamente qué. El pueblo de Ashford Hollow siempre había guardado sus secretos, envuelto en el tranquilo encanto de sus calles adoquinadas y cabañas cubiertas de hiedra. Pero Eleanor Graves lo sabía, debajo de esa apariencia pulida, algo mucho más oscuro acechaba. Lo sentía en las miradas cautelosas intercambiadas en el mercado, en la sutil duda antes de cada saludo, en la forma en que la gente se había replegado tras la repentina muerte de Lord Tedwin Blackwood. Asesinato, lo llamaban en susurros. Un crimen de precisión, no de pasión. Eleanor, siempre una observadora incansable, no tenía intención de dejar que la verdad se deslizara en silencio. Esa noche, mientras regresaba a su cabaña alquilada, el peso de la investigación se asentó pesadamente sobre ella. El aire olía a tierra húmeda, las carreteras estrechas resbalaban con los restos de una tormenta reciente. Las linternas parpadeaban en las ventanas, su tenue resplandor apenas logrando perforar la oscuridad envolvente. El pueblo, a pesar de toda su tranquilidad, se sentía diferente esta noche, tenso, como si ojos invisibles siguieran cada uno de sus pasos. Ni siquiera notó la sombra esperando cerca de su puerta, hasta que una voz, suave pero tensa, rompió la quietud. «Señorita Graves», murmuró Camille Duval, su acento francés apenas disimulando la urgencia en su tono. «Debemos hablar». Eleanor sostuvo su mirada, leyendo la ansiedad silenciosa en su postura, la forma en que sus dedos se enroscaban demasiado fuerte alrededor de su chal. El aire entre ellas estaba cargado de advertencias tácitas. «Dentro», ordenó Eleanor, abriendo la puerta. La cabaña era modesta, su calidez luchando contra el frío exterior. Un pequeño fuego crepitaba en la chimenea, lanzando sombras alargadas que danzaban por las paredes. Eleanor hizo un gesto para que Camille se sentara, pero la mujer permaneció de pie. Sus dedos tamborileaban inquietos contra el mango de su bolso. La tensión era palpable. «¿Estás investigando los asuntos de Lord Blackwood?» «Sí», preguntó Camille con cautela, midiendo cada palabra. Eleanor vertió té en una taza y le sostuvo la mirada con firmeza. «Lo estoy». Los labios de Camille se apretaron en una línea delgada. «Entonces deberías saber que él no era simplemente un hombre de riqueza, era un hombre de transacciones, de acuerdos». Deslizó un papel doblado sobre la mesa. Eleanor dudó antes de recogerlo. Su pulso martillaba mientras desplegaba la página. El papel era grueso, la tinta ligeramente manchada, pero el mensaje era inconfundible. «Envío confirmado. 24 horas. Última oportunidad. No hay margen para el fracaso». Un escalofrío la recorrió. Había revisado las cuentas de Blackwood, títulos erráticos, transferencias inexplicables. Una inquietud creciente se asentó sobre ella. Pero un envío, ¿en qué estaba involucrado? ¿Qué tipo de envío?
Su voz era tranquila, aunque su mente bullía con posibilidades. Los ojos de Camille se desviaron hacia la ventana, como si esperara que alguien estuviera escuchando. La luz del fuego se reflejaba en su mirada oscura, dándole un brillo espeluznante a sus rasgos afilados. Algo peligroso, algo que no murió con él. Las palabras quedaron suspendidas entre ellas, pesadas con implicaciones tácitas. Afuera, el pueblo permanecía engañosamente sereno, pero Eleanor sabía, al igual que Camille, que la tormenta que se gestaba bajo la superficie de Ashford Hollow apenas comenzaba a revelarse. Las grietas en la fachada de su aparente tranquilidad se estaban profundizando, y los secretos de Blackwood no habían muerto con él. El aire nocturno de Ashford Hollow llevaba una quietud engañosa, un silencio que ocultaba algo mucho más siniestro. Eleanor Graves había pasado años desenredando susurros de secretos mortales, pero esta noche, el rompecabezas frente a ella era diferente a todo lo que había encontrado. Mientras permanecía al borde de la finca, la revelación la golpeó como una tormenta en el horizonte. Lord Edwin Blackwood no solo había sido asesinado, había sido silenciado, y eso solo significaba una cosa: quien orquestó su muerte todavía estaba allí, observando, esperando. Una voz rasgó la oscuridad, baja, urgente. «Estás mirando en los lugares equivocados, señorita Graves». Eleanor se giró de inmediato. Sus ojos, afilados como dagas, se clavaron en Camille Duval, la mujer que había permanecido en la periferia de este misterio durante demasiado tiempo. Esta noche, sin embargo, el comportamiento de Camille se estaba resquebrajando. Sus manos, apretadas fuertemente a los costados, su voz, normalmente afilada, ahora suavizada por el peso de lo que sabía. «Es Blackwood, ¿no?», dijo Eleanor, su voz medida pero firme. Estaba planeando algo peligroso. No solo movía dinero, estaba moviendo información, del tipo que hace que la gente mate. Camille dudó. Su mirada se deslizó hacia la gran casa detrás de ellas. Las luces en el estudio aún ardían, lanzando largas sombras contra las cortinas. «No entiendes», murmuró. Estaba jugando a ambos lados, usando personas, haciendo promesas que nunca podría cumplir, y antes de morir, estaba listo para correr, tomar todo, y desaparecer. Pero alguien lo alcanzó primero. «¿Quién?», preguntó Eleanor, su pulso acelerándose. «No quién», susurró Camille. «¿Qué?». El silencio cayó como un velo espeso. «Hay más que solo política en juego aquí, Miss Graves», continuó Camille en voz baja. «Hay fuerzas que no operan dentro de los límites de la ley, ni de la conciencia». Blackwood pensó que podía superarlas, pero subestimó hasta dónde llegarían para proteger sus secretos. Sabían, y se aseguraron, de que no escapara con lo que sabía. La mente de Eleanor trabajaba a toda velocidad. Retiros irregulares, documentos ocultos, susurros en las esquinas de habitaciones iluminadas por velas. Todo conducía a algo mucho más grande que un hombre desesperado por huir. Conducía a una red de poder tejida en las sombras. El capitán Merrick, Radauto, su voz como una cuchilla afilada buscando la verdad. El aliento de Camille se entrecortó. Sus dedos se apretaron alrededor de la seda de su bufanda. «Él no es quien dice ser», admitió con un tono apenas audible. «Tenía una razón para querer que Blackwood muriera, una razón que va mucho más allá de lo que a cualquiera de nosotros se le ha dicho. Y si sigues cavando, Eleanor, vendrán por ti a continuación». De repente, Eleanor vio un parpadeo de movimiento cerca de la casa, una sombra, apenas perceptible, pero allí, observando, escuchando. Camille también la notó. Dio un paso atrás y su voz se tornó aún más baja. «Ten cuidado, Miss Grace», advirtió con gravedad. «Estás caminando por un camino que solo tiene un final, y con eso,
se giró bruscamente y desapareció en la noche, dejando a Eleanor sola con el peso de la advertencia. Más tarde, Eleanor se sentó en la pequeña sala de su cabaña alquilada. La delicada copa de porcelana giraba entre sus dedos, pero su mente no encontraba descanso. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes en las paredes. Fue entonces cuando, al buscar un libro en la mesa auxiliar, notó algo. Un pequeño papel doblado descansaba debajo. Alguien había estado allí. Alguien le había dejado un mensaje. Con una mano firme, desplegó la nota. La tinta era apresurada, las palabras, garabateadas con prisa. Deja de cavar, o serás la próxima. El aire a su alrededor pareció tensarse. La advertencia no era sutil, ni era una amenaza vacía. Este era un juego en el que ahora estaba completamente atrapada, y no había vuelta atrás. Colocó la nota junto a su taza de té, tomó un sorbo lento, y dejó que su mente desentrañara la red en la que había caído. El asesinato de Blackwood fue solo el comienzo. El juego real acababa de comenzar, y Eleanor no tenía intención de retroceder. No sería suficiente. Nunca lo dejarían ir con él. Su voz se rompió ligeramente, y no lo hicieron. Eleanor dio un paso lento hacia ella. Lo sabías, sospeché, corrigió Lady Evelyn, aunque el leve temblor en su voz la traicionó, pero no sabía que actuarían tan rápido. Eleanor miró a Duval, cuya expresión era ilegible. La habitación se sentía más pequeña ahora, el aire más pesado con verdades tácitas. La ilusión se había roto y en su lugar, la verdadera historia comenzaba a tomar forma. Los hombres en las sombras, los acuerdos que nunca llegaron al ojo público, el delicado equilibrio de poder que había sido molestado por la ambición de Blackwood. Eleanor volvió su mirada a Lady Evelyn. ¿Quién más sabía? Un largo silencio se extendió entre ellos, y luego, una confesión tranquila. El capitán Merrick, susurró. Duval se tensó. Merrick. Lady Evelyn asintió, sus dedos retirándose con nerviosismo. Advirtió a Blackwood. Le dijo que se detuviera, que quemara los documentos, que olvidara el plan que pensaba que tenía. Pero mi esposo era arrogante, y aún queda tal, y aún controlar la tormenta. Eleanor inhaló lentamente. Las piezas caían en su lugar como una cascada lenta y deliberada. Y ahora, dijo con firmeza, esa tormenta viene por cualquiera que sepa demasiado, como si sus palabras hubieran sido una señal. Un leve susurro desde afuera envió una onda de inquietud a través de la habitación. Eleanor giró ligeramente la cabeza, sus sentidos afilándose. Alguien estaba escuchando, observando. El estudio ya no era solo una escena del crimen, se había convertido en un campo de batalla, donde el silencio era tan mortal como la verdad. Eleanor se movió hacia la mesa auxiliar, sus dedos rozando las páginas de un documento a medio abrir, pero algo más llamó su atención. Un trozo de papel, escondido debajo del borde de un libro, colocado justo ahí. Con cuidado, deliberadamente, lo recogió. Sus ojos escanearon el guión apresurado. Detente ahora, o no vivirás para arrepentirte. Una sonrisa lenta y conocida jugó al borde de sus labios. El juego se había intensificado, las reglas habían cambiado, y Eleanor no tenía intención de rendirse. El fuerte aroma del humo de cigarro aún se aferraba al aire, mezclándose con la inconfundible nitidez del engaño. El gran estudio, un lugar definido por orden y poder, ahora estaba sumido en un desorden inquietante. Las paredes parecían susurrar los restos de una lucha que nadie deseaba reconocer. El inspector Gravbid dio un paso adelante, sus agudos ojos recorriendo la habitación. Cada detalle, cada sombra, contenía un fragmento de la verdad. Los estantes, meticulosamente ordenados antes, mostraban signos de una búsqueda apresurada. Papeles revueltos, un tintero volcado,
dejando una mancha oscura sobre un libro mayor de aspecto importante. Un vaso de whisky destrozado cerca de la chimenea, donde las brasas crepitaban con una calidez engañosa. Su mirada se detuvo en la profunda muesca sobre el escritorio de caoba. Una pelea, o algo mucho más deliberado. El aire estaba cargado de silencio, ese tipo de silencio que se hincha bajo el peso de confesiones tácitas. Lady Rosalind permanecía rígida junto a la chimenea, sus dedos temblaban sobre los pliegues de su vestido de seda, sus nudillos blanqueados por la presión. Las brasas moribundas arrojaban sombras oscilantes sobre su rostro pálido, pero sus ojos no tenían nada de delicado, destellaban con algo inquieto, algo enjaulado. ¿Lo sabías? No, la voz de Graves fue baja, deliberada. Cada sílaba cortaba la tensión sofocante. La pregunta se deslizó por el aire como humo, persistente, esperando. Los labios de Rosalind se separaron, pero no salió ninguna palabra, solo un aliento superficial. Un leve movimiento de su mirada hacia el escritorio, hacia el cajón ligeramente entreabierto. Un descuido fatal. Lord Wingfield, sentado en la gran silla en el centro de la habitación, se removió inquieto. La luz del candelabro captó el brillo de la transpiración en su frente. Su compostura habitual se resquebrajaba. Se frotó la sien con una mano, con la otra aferró el reposabrazos como si intentara contener algo más profundo. Blackwood estaba jugando un juego mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros anticipaba, admitió, su voz áspera, espesa con un matiz de arrepentimiento. Intentamos detenerlo antes de que fuera demasiado lejos. Desde la puerta, una voz rasgó la tensa quietud de la habitación. Una burla. El capitán Sterling se apoyó contra el marco, los brazos cruzados con una facilidad calculada, pero sus ojos eran afilados. Detenerlo, su tono estaba teñido de diversión, aunque no le alcanzó la mirada, o silenciarlo. Dio un paso adelante, sus botas pulidas resonaron en el suelo de madera con un sonido medido. Estaba listo para exponerlos, ¿verdad? Las reuniones clandestinas, los mensajes codificados, el intercambio de documentos sensibles, pensaron que podían controlarlo, pero Blackwood, Sumarel, signum foliduz, siminte lo convió, simiteva le finitias voló, siminea marcó la hora, un metrónomo implacable, desentrañando los secretos. Lady Rosalind inhaló bruscamente, se suponía que no debía morir. Susurró, pero sus palabras no sonaban a defensa, sonaban a confesión. Graves no se perdió el débil temblor en sus manos, la forma en que su postura, antes rígida, parecía ceder bajo un peso invisible. Entonces, ¿quién se aseguró de que lo hiciera? La pregunta se deslizó con suavidad, pero golpeó como un martillo sobre la porcelana frágil de sus mentiras. La respuesta estaba allí. En la desesperación en los ojos de Lord Wingfield, en el salto del pulso de Lady Rosalind, en la sonrisa que el capitán Sterling luchó por suprimir. Alguien se aseguró de que Blackwood nunca volviera a hablar, pero, ¿quién? Y más importante aún, ¿cuántos otros secretos estaban aún enterrados bajo la elegante fachada de esta casa? Porcelana. Lady Evelyn fue vista en la plaza anoche, sola, y no estaba esperando a su esposo. La declaración colgaba en el aire como el frío de una tormenta que se avecina. Los afilados ojos de la señorita Mal parpadearon hacia la mujer que había hablado. Su mirada nunca persistía demasiado en un solo punto, pero no se le escapaba nada. Se movió hacia el mostrador con pasos deliberados. Unas pocas monedas intercambiadas por un bollo, un guiño cortés al panadero. Cada acción, calculada para parecer ordinaria, pero por dentro, su mente ya estaba desentrañando hilos que nadie más parecía dispuesto a tocar. Fuera de la panadería, la plaza del pueblo se extendía ante ella, bulliciosa, pero extrañamente sometida, como si una presencia invisible pesara sobre cada transeúnte.
Sus instintos se agudizaron cuando vio una figura familiar en el borde de la calle. Víctor Langley, impecablemente vestido con un traje oscuro, demasiado elegante para un hombre de su supuesta profesión, su postura rígida, su mirada fija en la torre del reloj, antes de girar sobre sus talones y desaparecer en la brumosa mañana como una sombra deslizándose fuera de la luz. No fue solo la presencia de Langley lo que envió un escalofrío de certeza a través de ella, fue la forma en que había mirado la hora, la urgencia en su paso, la más mínima vacilación antes de meterse en el callejón que llevaba a la oficina del telégrafo. Un hombre con prisa, siempre es un hombre con algo que esconder. Los dedos de la señorita Marell se endurecieron alrededor de la bolsa de papel marrón en sus manos mientras se alejaba, su ritmo estable, pero su mente acelerada. Los susurros en la panadería no habían sido la primera señal de que algo andaba mal, ni serían los últimos. Esa misma mañana, alguien había deslizado una nota debajo de su puerta, una advertencia críptica envuelta en cortesía. Algunas verdades deben permanecer ocultas, señorita Marell. Por su propio bien, deje el pasado enterrado. Pero el pasado nunca se quedaba enterrado, y tampoco los secretos. Se acercaba una tormenta, una tejida con traiciones, medias verdades, y un engaño cuidadosamente orquestado, que había comenzado mucho antes de que ella pusiera un pie en esta aldea. La pregunta no era si la verdad saldría a la luz, sino quién sobreviviría cuando lo hiciera. La vicaría se alzaba en el borde del pueblo, una silueta solemne contra el anochecer. Ya no parecía ser el refugio que una vez fue, había algo opresivo en el aire, algo esperando a romperse. La señorita Marell se había decidido. Confrontar a Lady Evelyn ya no era una opción, sino una necesidad. Las piezas estaban en su lugar, pero la confirmación seguía siendo esquiva. Cuando la puerta se abrió, la mujer que apareció ante ella no era la esposa compuesta del vicario del pueblo, sino un fantasma de sí misma, pálida, demacrada, con los ojos hundidos por cargas invisibles. Señorita Marell, susurró, con voz apretada de moderación, esta es una visita inesperada. La señorita Marell cruzó el umbral con calma, sus ojos recorrieron la sala tenuemente iluminada, tomando nota de la bandeja de té intacta, el débil aroma a lavanda enmascarando algo más denso, cera, tinta, un rastro de inquietud flotando en el aire. Me temo que debo imponerme en su tiempo, dijo con ligereza, aunque la gravedad en su tono era inconfundible. Se trata de Blackwood. La aguda inhalación de Lady Evelyn, el parpadeo de alarma en sus ojos, era todo lo que necesitaba saber. Las manos de la mujer temblaron al dejar la taza en su platillo. La porcelana tintineó suavemente. Estás equivocada, murmuró, pero la señorita Marell inclinó ligeramente la cabeza, con su mirada fija. No, no lo creo. Un silencio espeso, luego, un susurro. Tenía cartas. La señorita Marell no se sorprendió. Cartas que podían destruir la carrera de su esposo, arruinar su vida. Lady Evelyn cerró los ojos por un breve instante. No fue la lealtad lo que la ató a Blackwood, fue el miedo. Una lágrima solitaria recorrió su mejilla, pero ella no se rompió. No tenía otra opción. Siempre hay una opción. Lady Evelyn exhaló temblorosamente. Esa noche, lo seguí al estudio. No quise hacerlo, solo necesitaba detenerlo si podía. Un largo, tembloroso aliento. Escuché voces, no solo la suya, había alguien más. Un escalofrío recorrió la columna de la señorita Marell. ¿Quién? La vacilación de Lady Evelyn fue reveladora. Miedo. Algo más profundo que el arrepentimiento. Algo más oscuro. No lo sé. Supondió demasiado rápido. Una mentira, o peor, la verdad que no podía soportar enfrentar. La señorita Marell se puso de pie, su mirada firme. Puede que piense que no tiene opción, Lady Evelyn,
pero la tiene. Su voz descendió apenas a un susurro. Si no me dice todo, alguien más decidirá por usted. Fuera, el viento aulló entre los árboles. Una tormenta aún no había roto, pero ya no estaba simplemente persiguiendo el pasado. Ahora, estaba entrando en algo mucho más peligroso. El siguiente movimiento lo cambiaría todo, y quien había estado en ese estudio con Blackwood, ya la estaba observando. El pulso de Eleanor se aceleró. No solo algo, corrigió, su voz un susurro afilado. Alguien, como si estuviera en señal. Un tablero crujió detrás de ellos. Harrow giró, su mano volando a su revólver, pero Eleanor fue más rápida. Con un movimiento preciso, apagó la vela, hundiéndolos en la oscuridad. Una silueta se movió en la entrada del pasaje. Su vacilación traicionó su conocimiento del espacio oculto. El aroma de lana húmeda y colonia débil flotó en el aire. Alguien familiar. Entonces, una voz, baja y cargada de amenaza tranquila, quebró el silencio. No deberías haber venido aquí, Grace. Una pausa, lenta y deliberada. Ahora, no tengo otra opción. El susurro de acero deslizándose contra cuero envió un escalofrío por su columna vertebral. El juego había cambiado. El cazador se había convertido en el cazado. Una fuerte tormenta sacudió las ventanas de Ravenhill Manor. La lluvia golpeando el vidrio como dedos desesperados, intentando aferrarse. En el estudio tenuemente iluminado, la detective Cassandra Voss permanecía inmóvil. Su mirada afilada recorrió la habitación con la precisión de una cuchilla. El aroma de tabaco caro y cuero viejo aún flotaba en el aire, pero debajo de él, algo más insidioso, el tenue rastro cobrizo de sangre seca. Frente a ella, el inspector Alden Pierce se movió incómodo, sus manos descansando sobre el escritorio ornamentado. Alguna vez perteneció a Lord Everett Blackwood. Antes de su trágica desaparición. ¿Has tenido tiempo de examinar la escena? Vos, la voz de Pierce, era brusca, impaciente. Pero si estás a punto de lanzar otra de tus teorías, no es una teoría, la interrumpió con voz firme, implacable. Es un hecho. Sus dedos recorrieron lentamente el borde del escritorio, hasta detenerse en un pequeño resorte oculto. Una presión delicada, un clic suave, los paneles de madera se deslizaron, revelando un compartimento secreto. Pierce exhaló bruscamente cuando Voss sacó un conjunto de documentos, atados en un folio de cuero. Sus ojos se estrecharon mientras hojeaba las páginas con intención medida. Nombres, transacciones, correspondencias codificadas, una red de espionaje oculta bajo el velo de la aristocracia. Blackwood estaba involucrado en algo mucho más grande de lo que imaginamos. Voss levantó la vista. Su tono era una daga envuelta en terciopelo. Esto no fue un crimen pasional, inspector. Fue una ejecución. La mandíbula de Pierce se tensó. Entonces, ¿quién lo ordenó? Que alguien con mucho más que perder que el propio Blackwood. Sus palabras flotaron en el aire, su atención se dirigía a la antigua chimenea. Las brasas aún ardían en la rejilla. Voss se inclinó y extrajo un trozo de pergamino carbonizado. Las letras estaban manchadas, pero lo suficiente claras como para hacer que su pulso se acelerara. Esto debía ser destruido. Lo giró hacia la luz, leyendo en voz alta las últimas palabras discernibles. La puerta debe permanecer cerrada. El fracaso no es una opción. El rostro de Pierce se oscureció. La puerta, Voss levantó la mirada. No es un lugar, murmuró. Es una operación. Un sonido ahogado vino desde la puerta. Ambos se volvieron al unísono. El coronel Magnus Reed estaba allí, su imponente figura proyectando una sombra alargada bajo la luz parpadeante. Su expresión era inescrutable, pero la tensión en su postura lo traicionaba. Están metiendo la nariz donde no les incumbe. Su voz era fría, semadida,
Giabon volesi politava mia trinoteras. Giavia libiarita meinca. No yo sé tos mucho piradei, y sin embargo, su tono cayó a un susurro afilado. Alguien se esforzó demasiado en hacer parecer su muerte un misterio de habitación cerrada. Dio un paso adelante. Querían que persiguiéramos fantasmas. Su voz era como la seda deslizándose sobre una hoja de acero. Pero tú y yo sabemos que los fantasmas no matan. Su mirada se clavó en la de Reed. La gente lo hace. La habitación quedó en silencio, denso, pesado. Los ojos de Reed se desviaron hacia los documentos sobre el escritorio. Un cálculo sutil brilló detrás de su mirada. No tienes idea en qué te has metido, detective. Su voz descendió a un susurro. Y cuando lo descubras, un instante de tensión, un destello de entendimiento. Será demasiado tarde. ¡Bam! Un solo disparo desgarró el silencio. La luz parpadeó. Y entonces, el verdadero juego comenzó. Luego, en un movimiento tan rápido que era casi imperceptible, Drake alcanzó hacia adelante, arrebatando el sobre de la mesa. Evelyn no se estremeció, simplemente observó cómo él lo dio la vuelta en sus manos, leyendo la tinta descolorida. Se exhaló por la nariz, una respiración lenta y medida. «Estás jugando un juego peligroso, Miss Graves», murmuró, su voz una muesca más baja ahora, casi en advertencia. «No tienes idea de en qué has entrado». Evelyn sostuvo su mirada con firmeza. «Oh, creo que lo hago. Y eso es lo que debería preocuparte». Los labios de Drake se separaron, como si quisiera decir algo, pero luego se detuvo, reconsiderando. Sus ojos se oscurecieron, calculando, sopesando sus opciones. Luego finalmente, después de lo que se sintió como una eternidad, sonrió. Una sonrisa lenta, sutil, cargada de un peso siniestro. «Entonces veamos qué tan lejos estás dispuesto a llegar». El juego había cambiado, y esta vez, Evelyn Graves estaba lista. Langford Manor se encontraba envuelto en el misterioso silencio de la medianoche, sus torres apuntando al cielo como centinelas de secretos olvidados. La espesa niebla lo rodeaba, susurrando entre las sombras de la noche. Dentro de la sala tenuemente iluminada, Evelyn Harrow se sentó frente a Víctor Duval. Su presencia era tan medida como el tic-tac del reloj en la esquina. Sus dedos jugaban distraídamente con el borde de su guante de seda, mientras su voz, rica y deliberada, se deslizó con una suavidad antinatural. «Confío en que encuentres la tranquilidad de Langford de tu agrado», murmuró, con los ojos encapuchados, mirándola demasiado de cerca. Los labios de Evelyn apenas se curvaron, mostrando una sonrisa que escondía filos invisibles. «La tranquilidad es una palabra interesante, señor Duval», reflexionó, posando un dedo enguantado a lo largo del borde de su taza de té. «Es notable lo silencioso que puede ser un lugar, incluso cuando se ahoga en secretos que es mejor dejar enterrados». Hizo una pausa, dejando que el silencio se estirara como un cable entre ellos. «Me imagino que ha sido bastante conveniente para ti». La sonrisa de Duval no flaqueó. «Espero que no se refiera a ese desafortunado asunto con el señor Blackthorne», dijo con indiferencia, recostándose como si la idea lo aburriera. «Un hombre como él, bueno, los problemas siempre encuentran a quienes los buscan». Evelyn inclinó la cabeza, su mirada afilándose apenas. «¿Problemas, señor Duval, o algo mucho más intencional?» Giró su té con aparente pereza, como si la respuesta le importara poco, pero lo estaba observando, cada sutil cambio en su postura, el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula. «Blackthorne era un hombre de muchos secretos», continuó, con tono pensativo, «y me parece que había personas dispuestas a hacer lo que fuera necesario para mantenerlos ocultos». Duval entrelazó los dedos con aparente calma, aunque su relajación ya no parecía tan natural. «¿Secretos?»,
señorita Harrow, repitió con voz neutral. Todos los tenemos, incluso usted. Evelyn sostuvo su mirada, su voz descendiendo a un filo peligroso. Pero no todos matamos por ellos. El aire entre ambos se tensó. Evelyn se inclinó apenas hacia adelante, y por primera vez, Duval se puso rígido. Recuerdo lo que dijiste la otra noche sobre cómo encontraron a Blackthorn. Su voz era apenas un murmullo afilado. Usaste una elección de palabras bastante peculiar. La expresión de Duval no vaciló, pero Evelyn lo vio. Un leve titubeo, un parpadeo de algo. Un error. ¿Qué estás insinuando exactamente? Su voz se había enfriado. Cada palabra cortante. Evelyn exhaló despacio, colocando su taza con deliberada lentitud. Nadie te dijo cómo lo encontraron, dijo suavemente. Y sin embargo, lo describiste como si lo hubieras visto con tus propios ojos. Un silencio pesado llenó la habitación. Los dedos de Duval se crisparon sobre su guante. Supongo que los detalles se compartieron entre los investigadores, dijo demasiado rápido, demasiado suavemente. Evelyn negó con la cabeza, su mirada implacable. No, no lo fueron. Se inclinó un poco más, su voz reduciéndose a un susurro cargado de certeza. A menos que, por supuesto, tú estuvieras allí. El fuego crepitó en la chimenea. El único sonido en la quietud sofocante. La máscara de Duval seguía en su lugar, pero Evelyn vio las grietas. Un hombre como él no estaba acostumbrado a ser tomado por sorpresa. Duval exhaló lentamente. Estás perdiendo el aliento, señorita Harrow, dijo al fin, con un tono que pretendía indiferencia, pero con un filo apenas perceptible. La muerte de Blackthorn no fue más que la consecuencia desafortunada de sus propias ambiciones. Evelyn sonrió, lenta, sabiendo, desafortunada para quién. Su voz era tan ligera como letal, porque ciertamente no para ti. Duval se quedó en silencio. Él tenía algo, ¿verdad? Evelyn dejó caer la pregunta con estudiada precisión. Algo que podía destruir todo tu mundo cuidadosamente construido. Por primera vez, Duval pareció a punto de responder, pero luego, se detuvo. Un parpadeo de algo oscuro cruzó su mirada antes de enterrarlo. El juego que estás jugando es peligroso, murmuró, su voz bajando a algo casi íntimo, casi amenazante. No tienes idea de en qué estás entrando. Evelyn inclinó la cabeza, sonriendo apenas. Oh, pero sí lo sé, se respondió, deslizando su silla hacia atrás con una facilidad insoportable, con la certeza de alguien que ya había ganado. Y eso, debería preocuparte. Duval permaneció inmóvil. Su rostro era un retrato de moderación, pero Evelyn ya había visto lo que necesitaba ver. La tensión en sus dedos, su respiración medida, la forma en que su mirada, solo por un instante, buscó la puerta, calculando su escape. ¿Crees que lo entiendes?, murmuró él, en un susurro apenas audible. ¿Crees que ves la imagen completa? Evelyn miró hacia la ventana, donde la niebla presionaba contra el vidrio, ondulante, oculta. Luego se volvió hacia él, atrapando su mirada con una certeza inamovible. «Oh, lo hago», respondió suavemente, y por eso, se acabó. Silencio, largo, tenso, hasta que, finalmente, Víctor Duval exhaló, lento, medido, y en sus ojos, Evelyn vio la verdad, la realización. El jaque mate había jugado su mano demasiado pronto, y ahora el juego se había vuelto contra él. Eleanor observó mientras exhalaba lentamente, su mirada moviéndose hacia la puerta con cada crujido de las tablas del piso. Él estaba esperando un escape, un salvador, o tal vez, lo inevitable. Cuando la puerta finalmente se abrió, la luz de la linterna atrapó los bordes de una figura. Madeleine Rousseau entró con la gracia de alguien que sabía que ya había ganado. Se movió como humo. Sin esfuerzo,
su presencia dominando sin necesidad de volumen. El parpadeo de la luz de las velas iluminó la débil sonrisa en sus labios, ese tipo de sonrisa que susurraba secretos que solo ella entendía. Duval se tensó, su mandíbula se apretó, pero no miró hacia otro lado. «Llegas tarde», murmuró, con la voz cuidadosamente controlada. Madeleine inclinó ligeramente la cabeza, una mano enguantada descansando sobre el respaldo de una silla vacía. «Oh, Víctor», dijo sin problemas, su voz una cuchilla envuelta en seda. «Siempre asumiste que eras tú quien mantenía el reloj. Pero cariño, el juego nunca fue tuyo para controlar». Eleanor cambió sutilmente su postura, sus ojos afilándose con interés. El momento había llegado. Las piezas finales del rompecabezas estaban en su lugar, aunque nadie se había dado cuenta de que era parte de uno. Duval se inclinó hacia adelante, sus manos presionando contra la mesa como para estabilizarse. «Confié en ti», dijo. Había algo crudo en su voz, algo casi humano debajo de la pulida fachada. «Pensé», Madeleine lo interrumpió con una risa tranquila, como si la noción misma la divirtiera. «Ahí es donde fallaste», murmuró, sus ojos brillando con un destello de triunfo. «Pensaste». Se deslizó en el asiento frente a él, el tenue resplandor de la linterna reflejándose en sus pupilas. «Dime, Víctor, ¿alguna vez te preguntaste por qué siempre estabas un paso atrás? ¿Por qué la inteligencia británica nunca pudo precisar la operación? ¿Por qué los soviéticos siempre parecían perseguir fantasmas?» Sus labios se curvaron en una sonrisa venenosa. «Porque mientras jugabas tu pequeña guerra, yo fui quien tiraba de las cuerdas». Un músculo se contrajo en la mandíbula de Duval, sus dedos se apretaron alrededor de su vaso. Quería hablar, desafiarla, pero incluso ahora, incluso al final, sabía que decía la verdad. Eleanor tomó un sorbo lento de su té, dejando que el amargor se asentara en su lengua. «Blackwell nunca fue el verdadero objetivo, ¿verdad?», dijo, su tono medido calculador. «Era solo una distracción». Madeleine giró su mirada hacia Eleanor, y por primera vez esa noche, la reconoció con algo parecido a un aprecio genuino. «Muy bien», susurró. Temía sus usos, pero nunca tuvo la intención de sobrevivir. El peso de la revelación se asentó sobre la habitación. La muerte de Blackwell había sido solo el primer dominó, Shipe, pero el juego siempre había sido más grande, más intrincado de lo que nadie había imaginado, y ahora, solo quedaba una jugada por hacer. Duval se quedó en silencio por un largo momento. Luego, con voz apagada, preguntó, «¿Y ahora qué? ¿Desaparezco como los demás?». La sonrisa de Madeleine se profundizó. No respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, bajando la voz hasta convertirla en un susurro, lo suficientemente bajo para que solo él y Eleanor pudieran escuchar. «Eso depende, Víctor», ronroneó, sus palabras impregnadas de peligro. «¿Cuánto estás dispuesto a cambiar por tu supervivencia?». La tormenta afuera aulló contra las ventanas, pero dentro de la linterna hueca, la verdadera tormenta apenas comenzaba. Una pesada niebla se arremolinaba alrededor de las calles empedradas de Ashwick Hollow, aferrándose a los ladrillos desgastados como un susurro persistente de secretos nunca destinados a ser contados. La ciudad, usualmente un refugio de monotonía tranquila, ahora palpitaba con una tensión invisible, una carga eléctrica en el aire, como si las piedras bajo sus pies contuvieran la respiración, esperando lo inevitable. El Black Hart Inn, con sus vigas de madera envejecidas y el tenue resplandor de las linternas, se erguía en el centro de todo, un testigo silencioso de la tormenta que se avecinaba. En el rincón más lejano de la posada, lejos de las miradas de los lugareños que sorbían sus cervezas nocturnas, Víctor Lorne se sentaba en un incómodo silencio. Sus dedos rodeaban un vaso medio vacío. Su rostro,
generalmente una máscara de indiferencia, traicionaba el más mínimo atisbo de inquietud, un leve apretón en las comisuras de su boca, un temblor casi imperceptible en sus dedos al levantar su bebida. Había jugado este juego durante años, siempre un paso adelante, siempre deslizándose entre las grietas antes de que las paredes pudieran cerrarse, pero esta noche, las paredes se cerraban. Al otro lado de la habitación, Evelyn Carrington permanecía serena, la imagen misma de la elegancia contenida. Su taza de té, hace mucho tiempo fría, permanecía intacta entre sus manos enguantadas. No miró a Lorne directamente, pero su atención estaba completamente en él. Sabía que su mente corría a través de una docena de rutas de escape. Ninguna lo salvaría ahora. Había sido subestimada una y otra vez, descartada como mera espectadora en un juego de sombras y engaño. Pero esta noche, el movimiento final le pertenecía. Esperó. La paciencia de una araña que había pasado años tejiendo su red, observando cómo su presa sin saberlo se enredaba en sus hilos. La puerta se abrió, una ráfaga de aire húmedo se arremolinó dentro de la posada, trayendo consigo el aroma de la tierra empapada de lluvia, y algo más, algo pesado, algo definitivo. El hombre que cruzó el umbral, lo hizo con la autoridad de alguien que no necesitaba presentación. Señor Holloway. Su abrigo de corte impecable estaba moteado por la llovizna. El ala de su sombrero arrojaba una sombra sobre sus ojos afilados. No dudó, no se detuvo a reconocer los murmullos que ondularon a través de la posada a su llegada. Su camino estaba trazado, se movió por la habitación como una trampa cerrándose, deliberado, inevitable. Lorne se puso rígido. Un movimiento diminuto, pero Evelyn lo notó, y Holloway también. Por primera vez, el hombre que había sido intocable, sintió el peso de su propio destino presionándolo. Holloway llegó a la mesa, su sombra alargándose sobre Lorne. Deberías haber corrido cuando tuviste la oportunidad, Víctor, dijo, su voz suave, pero teñida de una certeza inquebrantable. Lorne exhaló lentamente, probando la amarga comprensión que se asentaba en su pecho. ¿Y a dónde habría ido?, murmuró, dejando escapar una risa hueca. Cada camino lleva a este momento. ¿No es así? Evelyn inclinó la cabeza, sus labios curvándose en una leve sonrisa. La cosa de tejer una red, señor Lorne, susurró, es que eventualmente, olvidas qué hilos son tuyos, y cuáles pertenecen a alguien más. Los ojos de Lorne se movieron entre ellos. El cálculo desapareció. Solo quedó la resignación. Tú, murmuró, apenas un susurro. Nunca estabas solo mirando, ¿verdad? Evelyn se inclinó ligeramente hacia adelante. Su voz, apenas un aliento. No, señor Lorne. Estaba esperando. El peso de la habitación presionó, lleno de palabras tácitas, y del conocimiento de que el juego había terminado. Afuera, el lejano peaje de una campana de iglesia marcó la medianoche, la hora del cálculo. Holloway alcanzó su abrigo, y con un movimiento calculado, produjo un solo documento plegado. Lo colocó suavemente sobre la mesa, frente a Lorne. Un movimiento final, una declaración silenciosa. Lorne lo miró fijamente, pero ya sabía lo que contenía. Sus dedos temblaron sobre la madera, como si considerara si alcanzarlo, si hacer un último intento inútil de control, pero no quedaba nada para controlar. La trampa se había establecido hace mucho tiempo, y esta noche, finalmente se había cerrado. Las linternas parpadearon en el gran estudio de Blackthorn Manor. Su débil resplandor apenas mantenía a raya las sombras. Afuera, la tormenta azotaba las imponentes ventanas, sacudiéndolas en sus marcos, como si los mismos elementos intentaran desenterrar las verdades que por años habían sido enterradas dentro de estas paredes. Sentado en el centro de la habitación, bajo el peso de retratos centenarios que parecían observarlo con juicio silencioso,
Alistair Kent mantenía los dedos enroscados alrededor de un vaso de whisky, pero hacía mucho tiempo que había abandonado la pretensión de beber. El peso de su propia traición se había asentado sobre sus hombros como una soga, apretando cada vez más con cada segundo que pasaba. Frente a él, una mujer de inteligencia letal lo observaba con una mirada inquebrantable, la infame señorita Elara Vale. Su mera presencia bastaba para poner nerviosos a los hombres, pero era la precisión de sus palabras, la forma en que hablaba, lenta y medida, lo que la hacía verdaderamente peligrosa. «¿Planeabas desertar?», murmuró ella, su voz cortando a través de la tensa quietud de la habitación. «No solo traicionaste a tu país, sino al mismo juego que ayudaste a construir. No te conformabas con la mera supervivencia. Querías dominio». Kent tragó saliva, su nuez de Adán oscilando con nerviosismo. «Solo estaba cuidando mis intereses», dijo, aunque su voz carecía de convicción. Vale inclinó levemente la cabeza, evaluándolo. «¿Tus intereses?», repitió con frialdad. «Los intereses que habrían destrozado las operaciones británicas y soviéticas de una sola vez. Jugaste con ambos bandos, pero la codicia te hizo imprudente». Su mirada se deslizó hacia otra figura en la habitación, el comandante Everett Dane, que permanecía inmóvil cerca de la chimenea. «Tú sabías de la traición, ¿verdad, comandante?», continuó Vale. «Intentaste contenerlo, evitar que la ambición de Kent se saliera de control, pero nunca quisiste su muerte». La mandíbula de Dane se tensó, su voz sonó como acero frío. «Hice lo que tenía que hacer. Si Kent hubiera salido de esta casa con esos documentos, el caos resultante habría reescrito la historia, en sangre». Vale arqueó una ceja. «Quizás», susurró, «pero tú no fuiste el que disparó el tiro fatal, ¿verdad?». Un silencio sofocante cayó sobre la habitación. El silencio de Dane fue suficiente confirmación. Lentamente, Vale dirigió su atención a Víctor Petrov, el enigmático ruso que había seguido el intercambio con cautela calculada. Él se removió en su asiento, pero su mirada no vaciló. «Pensaste que podías girar su traición en tu favor», continuó Vale. «Con Kent muerto, creíste que podrías tomar el control de la red de inteligencia y jugar a ser el rey, pero no fuiste el único con ambiciones esa noche, ¿verdad?». Los labios de Petrov se endurecieron, sus manos se cerraron en puños, pero permaneció en silencio. Luego, por fin, sus ojos se posaron en la última pieza del rompecabezas, Lisandra Moreau, una mujer cuya belleza había enmascarado durante mucho tiempo su crueldad. Sentada con la espalda recta y la expresión ilegible, Lisandra irradiaba un control absoluto sobre la situación, pero en la quietud de su postura, en la curva apenas perceptible de sus labios, había algo que hablaba de un secreto guardado hace mucho tiempo. «Tejieste una red tan intrincada, tan delicada», susurró Vale, acercándose, que incluso el propio Kent nunca se dio cuenta de que solo era un peón. Los ojos de Lisandra brillaron con una emoción indescifrable. «Manipulaste ambas facciones», continuó Vale. «Diste medias verdades, asegurándote de que nadie tuviera todo el poder, excepto tú. Usaste a Lady Eleanor para crear un camino falso. Engañaste al comandante Dan, haciéndole creer que aún tenía el control, y manipulaste a Petrov, haciéndole pensar que él era quien movía las piezas». Vale hizo una pausa, y luego, con una mirada intensa, dejó caer la verdad final. «Y cuando Kent se convirtió en más problema de lo que valía la pena, lo eliminaste». Silencio. Solo el fuego crepitaba en la chimenea. Lisandra exhaló suavemente, una respiración lenta, medida. «Asumes mucho», murmuró ella. Vale sonrió con frialdad, y sin embargo, la verdad sigue siendo la misma. Un latido. Luego, con una risa tranquila, casi divertida, Lisandra Moreau levantó su vaso, haciendo girar los cubos de hielo en su interior.
Parece, susurró con una sonrisa astuta, que jugué mis cartas mejor que el resto de ustedes. Afuera, el trueno retumbó, un sonido rodante, inevitable. El juego había terminado, y el Ara-Vale había sabido la respuesta mucho antes de haber hecho la pregunta. Te tejiste una red tan intrincada, que casi te convenciste de tu propia inocencia. La actriz levantó la barbilla, una leve sonrisa rizándose en los bordes de sus labios, pero sus ojos, una vez tan calculadores, parpadearon con miedo. Pero al final, presionó Evelyn, permitiendo que las palabras se asentaran antes de dar el golpe final. Fue Lady Genevieve quien dio el golpe fatal. Un agudo jadeo se escuchó en la sala. El rostro de Lady Genevieve se drenó de color, sus ojos de zafiro se abrieron, atrapados entre el terror y el reconocimiento. Sabías que Blackwood nunca te dejaría alejarte. Él fue tu mayor error, tu maldición. Erin te había llevado al precipicio de la ruina. Hiciste lo único que podías hacer. El silencio rugió en la habitación. La tensión era insoportable. La expresión de Evelyn permaneció imperturbable cuando los oficiales dieron un paso adelante. El clic de las esposas resonó a través de la cámara, como el tañido final de una campana fúnebre. Lady Genevieve fue escoltada fuera de la sala. Los demás quedaron inmóviles, sus propios pecados colgando sobre ellos como espectros en la tenue luz. Evelyn encontró la mirada de uno de los presentes. Un brillo de conocimiento cruzó sus ojos, y cuando el reloj marcó la medianoche, las sombras de Devonshire Manor parecieron cambiar, silenciosas, pacientes, observando, sabiendo que otro secreto, otro crimen, algún día llegaría para reclamar la noche una vez más. Cuando el reloj en la gran mansión de Hawthorne golpeó 11, un silencio cayó sobre los invitados reunidos. La tormenta afuera aulló contra las ventanas de vidrieras, proyectando colores fracturados sobre los rostros de los atrapados dentro. Un relámpago iluminó el vasto salón, su brillo parpadeante revelando más que los opulentos tapices y las antiguas pinturas al óleo. Reveló tensión, acusaciones tácitas, y el filo frío del miedo. Lady Evelyn Hawthorne se sentó rígida en su silla. Su rostro, generalmente compuesto, era ahora una máscara de cortesía tensa. Frente a ella, el inspector Graves se inclinó hacia adelante. Sus ojos afilados diseccionaban cada contracción, cada mirada nerviosa intercambiada en la habitación. El cuerpo de Lord Hawthorne había sido descubierto no 2 horas antes, desplomado sobre su gran escritorio de roble. Una sola y precisa puñalada en el corazón, sin señales de entrada forzada, sin arma, solo un aroma persistente de humo de cigarro, y el aire pesado de secretos. Las puertas estaban cerradas. Inspector, dijo Evelyn finalmente, su voz estable, pero teñida de temor. Tenía que ser uno de nosotros. Un leve movimiento, el reverendo Whitmore se removió inquieto junto a la chimenea, sus manos apresuradas en una oración silenciosa. El joven señor Calloway, abogado de la finca, tragó con dificultad, evitando la mirada del inspector. La ama de llaves, la señora Langley, permanecía junto al carrito del bar, sus dedos envueltos con demasiada fuerza alrededor de la delicada decantadora de cristal, y en las sombras, medio olvidado, estaba Nicholas Drake, el sobrino distanciado del difunto Lord. Una sonrisa jugueteaba en sus labios, a pesar de la gravedad del momento. Murmuró Graves, su voz grave, un murmullo apenas perceptible. Tenía que ser uno de ustedes. La pregunta es, Lady Evelyn, ¿quién tenía más que ganar? Un trueno retumbó sobre la mansión, sacudiendo la lámpara de araña, y entonces, inesperadamente, una risa, suave, sin alegría. Todos los ojos se volvieron hacia Nicholas. Habla como si fuera un rompecabezas, inspector, dijo, girando el líquido ámbar en su vaso. Pero la respuesta nos ha estado mirando a la cara toda la noche. ¿No es cierto, tía Evelyn?
un jadeo ahogado, el crujido del fuego en la chimenea. Y luego, a medida que la tormenta rugía afuera, la verdad comenzó a desmoronarse. La tormenta había pasado, pero el aire en Ashcombe Manor aún pesaba con el peso de los secretos no dichos. La gran finca, antaño símbolo de poder y prestigio, ahora se sentía vacía, sus muros impregnados de susurros de engaño. El inspector Hawthorne se detuvo en el umbral del salón de dibujo, con sus ojos fijos en las brasas agonizantes de la chimenea, el único movimiento en una casa que había visto demasiado. El aroma de la madera envejecida y el humo de cigarro aún flotaban en el aire, mezclándose con un débil rastro metálico, sangre, tal vez, o solo los fantasmas de la memoria. La muerte de Lord Pembroke había hecho trizas la ilusión de cortesía en esas paredes. El barniz de la civilidad se había resquebrajado, revelando una red de codicia, tiación y desesperación contenida. Lo llamarían un accidente, una desgracia, el fallecimiento prematuro de un caballero, pero aquellos que se habían reunido allí esa noche sabían mejor. Cerca de la ventana, Lady Eleanor permanecía sentada con una resolución tranquila. Su silueta estaba enmarcada por el resplandor parpadeante de las lámparas de la calle. En sus manos enguantadas sostenía una carta, sin abrir, pero más pesada que el plomo. No había llorado, no había hablado, solo observaba, con la mirada distante, su mente calculando las implicaciones de una verdad que ya conocía. Una única vela ardía a su lado, su luz temblorosa e incierta de si luchar contra la oscuridad, o rendirse a ella. Alguna vez terminará. Su voz era apenas un susurro, pero se extendió por la habitación como un desafío. Houghton exhaló lentamente. Sus dedos recorrieron patrones ausentes en el ala de su sombrero. Afuera, el pueblo de Ravensbrück volvía poco a poco a la normalidad. Las calles adoquinadas, aún húmedas por la lluvia, brillaban bajo la luz de gas, pero el silencio que las envolvía delataba una inquietud latente. El mundo creería lo que se le decía. Siempre lo hacía, oficialmente, sí, dijo al fin, con voz serena. Pero estas cosas no desaparecen, Lady Eleanor, se quedan en conversaciones discretas, en miradas furtivas en la cena, en la forma en que la gente duda antes de hablar. Su mirada descendió hacia la carta en sus manos, y en cartas, que llegan demasiado tarde. En algún rincón de la mansión, un reloj marcó la hora en la que los fantasmas despiertan. El silencio entre ellos se sintió vivo, pesado con lo que se había dejado sin decir. Eleanor se movió, sus dedos se cerraron sobre la carta. El más leve temblor traicionó la tensión que tanto se esforzaba por ocultar. La verdad arruinaría vidas, inspector, susurró. Eso es lo que quieres. Hawthorne no pestañeó. Había visto demasiadas mentiras, demasiadas máscaras cuidadosamente construidas, para dejarse engañar por la ilusión del decoro. La verdad, dijo con voz firme, tiene una forma de surgir, y lo permitamos o no. El fuego crujió. En algún lugar, el viento aulló. Hawthorne miró una última vez la escena, el vaso de whisky vacío sobre el manto, la silla volcada, el rastro quemado en la chimenea, detalles que nunca figurarían en los informes oficiales. Cuando se giró para irse, la voz de Eleanor lo detuvo. Supongo que lo descubriremos pronto. Él vaciló. Luego, asintió. El caso estaba cerrado, pero la historia estaba lejos de terminar.